Dice Gabriela Wiener que la violencia dictatorial puede cambiar de cara y hasta de género, pero no de método, porque solo se transforma. Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del País. Hoy estamos con Gabriela Wiener y su última obra, Atusparia, un libro sobre la traición, sobre la imposibilidad de luchar, de cambiar las cosas, sobre los revolucionarios sin esperanzas, sobre las derrotadas. Vamos a hablar del comunismo ruso, vamos a hablar de Perú y vamos a hablar de causas. Ahora veréis. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en el que, como sabéis, los únicos algoritmos somos nosotras. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Berna, muy contenta aquí contigo. Bueno, me has traído al Rasputín, a un restaurante ruso. Vamos a explicárselo a los oyentes, en pleno corazón de Madrid, cerca del Palacio Real, de la Plaza de la Paja. Posiblemente estáis escuchando esa música popular rusa que se oye y estamos rodeados, bueno, de matrioscas, de platos rusos. Pañuelos, Sí. tapices. ¿Por qué me has traído aquí? Bueno, me hubiera gustado traerte a un lugar soviético lleno de la hoz y el martillo, pero creo que no se acabó la URSS. Pero explícanos, hemos venido a un restaurante ruso porque tu libro entronca con la presencia o la influencia soviética en el Perú de tu niñez, ¿no? Es verdad. Le llamo mi gran novela rusa solamente por hacer una ironía con todas esas novelas ambiciosas, ¿no?, que quieren contarlo todo. No es cierto, es verdad, es porque es un tema ruso el que aparece y más precisamente el tema de lo soviético y cómo se cruza en un pequeño país de Latinoamérica al sur del mundo con el movimiento indígena también, que en los 80 pues se intentaba hacer como una especie de fusión y que si bien nunca llegó el verdadero socialismo al Perú, podríamos decir que no hemos tenido un presidente socialista, salvo un dictador socialista, pero se intentó en ese momento una escuela, ¿no?, donde pues se trató de transmitir una enseñanza que mezclara un poco lo socialista, los valores y los ideales que en ese momento, en los 80, estaban aún todavía más o menos en algunos lugares del mundo, ¿no? Estaba justo antes de que cayera el muro de Berlín y, digamos, las ideas marxistas, mariateístas más aplicadas a la realidad peruana. Esa fusión fue la que nos enseñaron nuestras maestras rusas y nuestros profesores peruanos en un colegio muy pequeño llamado Atusparia. ¿Cómo fuiste a dar ahí? Mis padres eran de izquierda, eran militantes socialistas, comunistas en esos años y querían darnos una enseñanza de acuerdo a sus ideas. Eran los 80, salvo el poder, todo es ilusión en esa época. Y como digo en el libro, y eso es lo que hacían, como todas sus camaradas, ¿no? Entonces ahí te podías encontrar el crisol total de las izquierdas, desde la más guerrillera y revolucionaria hasta la de centro y socialdemócrata. Los hijes de, estábamos allí compartiendo aulas en un lugar también de clase muy popular y media. Tu protagonista quería ser cosmonauta, ¿cómo no? ¿Eras tú? ¿Tú querías ser como Gagarin? Bueno, eso es un poco parte de la ficción de la novela, pero sí que estaba destinada yo a estudiar en la Unión Soviética, eso sí, sin duda. Había la idea, ¿no?, de que terminando el quinto de secundaria íbamos a ir todas a estudiar a la URSS. Yo estaba en la primaria, todavía no tenía muy claro qué era lo que soñaba hacer, pero una de las posibilidades totales era ser astronauta. No, mejor, cosmonauta, como claro, dice la protagonista del libro. Suena mucho mejor, suena muchísimo mejor. En algún momento dices que cae el muro, evidentemente, y que os quedasteis ahí como en la última caseta del checkpoint. ¿Era así? ¿Así lo sentiste?
Sí, sí, lo sentí tal cual. Fue además inmediato que en mi escuela empezaron a enseñar inglés. Mis padres directamente me sacaron de ahí porque hubo un incidente, hubo un muerto que se cuenta en la novela, ¿no? Ya con Sendero Luminoso, Sendero ¿no? Luminoso, Actuando. que luego finalmente reconoce ese crimen. Él era digamos, el presidente de la Asociación de Padres de Familia y de la gente que había estudiado en la URSS y había fundado la escuela, ¿no? Entonces fue un momento muy conflictivo en el que se mezcla un poco, ¿no?, el fin del comunismo en el mundo, el fin de mi escuela, el momento en que mis padres quieren protegernos también en un momento de mucha guerra que le tocaba muy de cerca al colegio. Y entonces, sí, nos quedamos un poco tiradas, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que sí, mi personaje, que no soy yo, que es una chica que se parece a mí, que estudia en ese colegio, pero que en realidad pues construí de una manera pensando en una familia más disfuncional y no politizada como fue la mía, ¿no? Entonces ella sí que se queda perdida. Ella sí que se queda en el desamparo porque pierde a una escuela que la maternaba, a una maestra que también le enseñaba el camino, y empieza pues la segunda parte del libro en esta especie de urbanización fantasmal que se parece también mucho a la urbanización donde yo viví en mi adolescencia y que me recordaba mucho a las ciudades abandonadas por el comunismo, ¿no? Pude ver... Creo que la novela, esa parte de la novela se inicia en el momento en que yo veo este ensayo fotográfico tan impresionante, ¿no?, de las ciudades deshabitadas y terroríficas, ¿no?, con rastros, ¿no?, de lo que había sido el comunismo en ese momento, y me hace pensar, ¿no?, en ese momento en que llega el capitalismo a esa parte del mundo, a esas zonas. Y ahí es que mi protagonista tiene ese desapego, ¿no?, ya de los ideales y de la revolución, y empieza a perderse, digamos, en el capitalismo, porque puede ser por el consumismo del cuerpo, del deseo, del amor, también de las drogas, ¿no? Y esa es la tusparia de la Resi. Bueno, voy a aprovechar que tienes esta voz y que estás aquí para que nos leas tú algunos fragmentos de tu libro. Venga. Los rusos son para mí personas blancas que huelen a pescado. Cada vez que desembarcan en nuestras costas, con sus descomunales redes de arrastre, dan un manotazo al ecosistema de la corriente de Humboldt para hacer millones de conservas de anchovetas como parte de sus planes quinquenales. La flota soviética, torpe, siberiana, merodea por los mares del Pacífico en busca de cardúmenes de jurel, caballa y merluza. Es divertido estar de parte de los rusos, son mucho más interesantes. A nosotros nos traen regalos todos los meses. El sindicato de pescadores soviéticos de Kerch es el principal benefactor de nuestro colegio. Vienen con sacos de libros rojos de Lenin y cuentos infantiles hermosamente ilustrados que aún no podemos leer porque apenas estamos empezando a descifrar el alfabeto cirílico. Lo que sí podemos hacer es mirar embelesados los dibujos de Cheburashka, el Mickey Mouse ruso, y cantar su canción. Sí, ahí está todo, ¿no? Lo has dicho, ¿no? Hay droga, hay cuerpo, hay lucha indígena, hay ilusiones, hay división de la izquierda, hay abandono. Está todo en tu libro. Hay incluso loafer, hay vídeos. No lo vamos a destripar entero, pero sí quería detenerme y preguntarte por el ajedrez, porque no falta el ajedrez como buena alumna de un colegio de esa influencia rusa. ¿Es una herramienta política el ajedrez? Bueno, eso es lo que decía Lenin. Y desde luego en mi escuela había cosas muy claras, ¿no? El ruso, que nos enseñaban profesoras rusas, soviéticas, originarias, y otro el ajedrez. El ajedrez era una materia más, como la matemática o el lenguaje. Era así de importante, teníamos un maestro, la nota en ajedrez estaba en nuestra libreta de calificaciones. Era importantísimo porque te daba una mentalidad estratégica, ¿no?, para asumir las cuestiones políticas y sociales que eran parte de nuestra educación.
Y bueno, yo no era buena, la verdad. No fuiste buena estratega, entonces. No fui buena estratega, por eso todavía no he podido hacer la revolución, está claro. Pero en ese momento, para la novela, me pareció muy interesante. Cuando escribí la escena de una partida de ajedrez y empecé a pensar en una niña muy distinta a la niña que yo fui, que fuera una crack del ajedrez, y me gustó la manera en que esto empezó a tener una propia estética, un tono que podía convertir el ajedrez en una metáfora que además pues continuara, ¿no? Que fuera como una secuencia de textos que en la parte de la escuela le dieran una cuestión simbólica, ¿no? El hecho de que estuvieran disputándose ahí el poder, ¿no? Finalmente ella compite, ¿no? Con otra compañera llamada Vilela, y la novela trata de dos mujeres que también están frente a frente en un tablero, tal vez en el tablero de cómo entienden la política siendo las dos mujeres de izquierda, ¿no? Bueno, para eso sirve la literatura, ¿no? Para convertirte en buena ajedrecista si no lo fuiste en la realidad. Hay un momento muy divertido cuando esas niñas, esos niños afrontan el partido Perú-Unión Soviética en un mundial con el corazón partido entre a quién defender, a tus patriotas peruanos o peruanas, no sé si eran niñas, o a los soviéticos, ¿no? Sí, y ganó el espíritu nacional. Cuéntanos. Sí, ese momento es una escena obviamente real en que se da la final de vóley femenino en Seúl y compite nada menos que la URSS con Perú, ¿no? Con nada menos que nuestras dos madres, ¿no? Y en ese momento, pues en ese corazón dividido, ¿no? Decidimos pues tirar para casa, ¿no? Aunque era difícil, ¿no? Ahí un poco lo cuento, que de pronto dentro de nuestra ideología, ¿no? Apoyar a la Unión Soviética era lo que había estado bien, ¿no? Respecto a cómo se organizaba el mundo, ¿no? Frente al imperialismo yanqui y todo eso que teníamos muy claro. Pero en este caso, pues había que apoyar a las pobres marrones, negras, peruanas y pequeñas, ¿no? Que además, claro, fuimos derrotadas por esas rusas a las que su entrenador les abofeteaba, ¿no? Antes de entrar, ¿no? Era esa cosa de disciplina rusa violenta, ¿no? Y llevaron la tele a las clases y estuvimos ahí en masa, pero bueno, todo el Perú estuvo ahí, ¿no? El muro cayó y nosotros quedamos enredados entre bloques de cemento, carne atrapada después de un largo colapso, ojos abiertos bajo toneladas de sombras. Nos quedamos preguntándonos vaguedades, pero en el fondo sabíamos que las respuestas también serían vagas. Nadie contestó. Por allá andaban de reunificaciones, pero las que nunca estuvimos unidas, ¿cómo iban a reunificarnos? Terminaron por hacer caer el telón de acero de una obra en la que no actuamos. Así que nos inventamos un epílogo. Ahora habitamos el último sótano del último Plantebau, una cápsula de tiempo a miles de kilómetros del Esprit. Hay un término alemán que sirve para nombrar la nostalgia por el este, Ostalgie. ¿Será eso lo que nos pasa? El capitalismo actúa sobre nosotros como un hombre que intenta convencer a su mujer de que está loca, escondiendo cosas, bajando la intensidad de la luz, haciendo ruidos en el sótano. Y aunque aseguremos haber vivido lo vivido, nuestra percepción de la realidad ya ha sido destruida y no hay vuelta atrás. La luz de gas sobre el comunismo es cegadora. ¿Cuánto había de ingenuidad en esa niña que creía en la revolución y cuánto hay en la adulta que tú eres? La misma, creo. Pero no sé si llamarlo ingenuidad o directamente romanticismo. Creo que el libro defiende una visión del mundo romántica que es la única que ha podido, digamos, empujar a la gente hacia procesos constituyentes, procesos revolucionarios, procesos que pueden haber salido mal, pero que sin ese, como dice Mariátegui, impulso romántico, ¿no? Jamás se hubieran intentado cambiar las cosas, ¿no? Entonces hay de alguna manera la historia de estas miradas, ¿no? De esta gente que tiene fe casi religiosa, ¿no? en una transformación. Creo que es lo que en ese momento leímos del mundo y nos transmitieron, nos comunicaron las personas que nos enseñaron. El libro está dedicado un poco a mi educación, a mi escuela.
de esta forma en que las maestras y maestros eran personas que te enseñaban sobre justicia social, ¿no? Que es algo que de pronto se empieza a perder de vista, o que se lo apropian las derechas, ¿no? Para hablar de hacerle justicia a la gente, ¿no? A la gente como ellos. Y estos ideales tan románticos, ¿no? De pronto suelen ser ridiculizados justamente por el poder, ¿no? Por quienes ahora mismo pues ejercen estos odios y estas violencias. Y en mi libro yo quería rendirle un homenaje a esta ingenuidad, en todo caso, o a este romanticismo, ¿no? Quería rendirle homenaje a las memorias de las luchas antidictatoriales de esas épocas, de los 60, 70, 80 en Latinoamérica, ¿no? Cómo se organizaron, algunos fueron a la guerra, algunos tomaron las armas, otros lo intentaron por la vía institucional, y el libro un poco que pone el foco en la luz, ¿no? En por qué no es posible, ¿no? Como tú decías al principio, en esta imposibilidad. Cuáles han sido, digamos, las razones externas y las internas para que las cosas no cambiaran, ¿no? Y que en el momento en que el mundo volvió a configurarse desde un solo bando, no nos hayamos movido de ahí, ¿no? Buscando tal vez reubicar esos afectos, esas memorias y esos impulsos románticos. Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos en un restaurante ruso, Rasputín, y que nos estamos bebiendo, por no pedir un vodka, que era como muy fuerte a estas horas de la mañana, sí, pero bueno. Nos estamos tomando un zumo de arándanos, que es así también una cosa muy típica que se toma en Rusia. Yo he vivido ahí. Está muy fresquito. Y como los arándanos y los frutos del bosque son gratis, y en un pueblo que ha sufrido tanto hambre, siempre había zumos de frutos del bosque o mermeladas en todas las casas. Pero vamos a los libros. ¿Qué libros han alimentado este libro? ¿Qué lecturas? Bueno, sin duda, los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, el marxista latinoamericano, fundador del Partido Socialista en el Perú. Fue sus textos también ensayísticos sobre arte, sobre cultura, un poco leyendo un poco para la batalla cultural, digamos, que hay a nivel de discurso en la novela. Sin duda, Manuel Escorza, que fue un autor que he revisitado, que no fue un autor con el que yo estuviera obsesionado en mi infancia, como parece que está en el libro, o como es que lo está la profesora y la alumna de mi novela. Fue más bien César Vallejo, el poeta que forma un poco parte de toda mi infancia. Pero quise conectar a ese autor porque la segunda parte de la novela pues tiene que ver con todo el movimiento indígena, y es uno de los que precisamente pudo escribir desde un lugar onírico y mítico y poético de todas estas realidades sociales, ¿no? Desde las luchas y las revoluciones de esos años en defensa de la tierra, y me pareció muy inspirador y que conectaba muchísimo con los movimientos que están ocurriendo ahora en las poblaciones indígenas, entre las poblaciones indígenas al sur de Latinoamérica, ¿no? Conectando pueblos como Puno o Jujuy, los collas, los aymaras y las quechuas, ¿no? Y cómo sufren constantemente la represión por defender territorios que quieren ser evidentemente tomados por las multinacionales mineras, ¿no? Esto es lo que vemos cada día, y está mezclado además con la lucha por sus presencias y participación política. Y sobre esto Manuel Escorza escribió grandísimos libros, ¿no? Que han sido parte de la lectura. Él es como una especie de figura tutelar en toda la novela. Leí mucho la autobiografía de Trotsky y también de Lenin. Me interesaba un poco para contar los perfiles como de líderes de izquierda, ¿no? Finalmente Atusparia es una niña que bueno va creciendo en su aprendizaje sentimental y político, ¿no? Hasta hacerse una lideresa y convertirse en una política que es finalmente acosada, que es finalmente víctima de un lawfare y encarcelada. Y creo que varios de los líderes de izquierda desde el pasado hasta el presente sufren esa desactivación, ¿no? A través del camino judicial o directamente la muerte y el asesinato, ¿no? Que lo hemos podido ver. Hay muchos guiños a esos personajes de la izquierda universal, ¿no? Del comunismo mundial, hasta líderes latinoamericanos también, ¿no?
Bueno, la novela también tiene no solamente la narrativa de Scorza, sino su poesía. También aparece ahí como un leitmotiv, ¿no? Y como también para ver ese lado lírico y romántico de quienes han sido escritores más de un realismo social, ¿no? y revolucionario. Bueno, vamos a hablar de los libros que has elegido, que has leído recientemente y que nos quieres recomendar, pero antes tenemos que recordar que eres la elegida este año y para este año y el que viene por Caballo de Troya, la editorial Caballo de Troya, como editora durante estos 2 años. Y lo primero que has hecho es cambiar el nombre de la editorial y llamarlo Yegua de Troya. Esto es muy Gabriela Wiener. Cuéntanos. Bueno, sí hay que hacer así la revolución de a poquitos, no queda otra, ¿no? Sí, le cambiamos el nombre, le cambiamos el logo también. Es una apuesta por un espacio no mixto en la edición literaria española, ya que me lo han dado a mí, que yo soy sudaca, soy latinoamericana, soy marrón. Quise en este momento, que en este sentido que le ha dado el feminismo a los espacios no mixtos, publicar solamente a mujeres, migrantes, disidentes, racializadas. Entonces, los 6 primeros, el primer año 2025 y 2026, voy a publicar autoras con este perfil en libros que más o menos se muevan en torno a nuestros relatos. Sí, tiene una visión muy identitaria, tiene la idea, ¿no?, que está detrás de cualquier espacio no mixto, que es un poco crear comunidad y hacer como una especie de balance o equilibrio, ¿no?, con otros espacios que han dominado la literatura, que han sido muy masculinos y muy blancos. Creo que ya se entendió que han sido muy masculinos, pero falta que se entienda que han sido y siguen siendo profundamente blancos, ¿no? Entonces incluso pues puedo tener una escritora afroargentina, ¿no? Una escritora descendiente indígena mexicana, ¿no? Y una escritora afrolesbiana como Yolanda Arroyo Pizarro. Creo que la primera es Mientras dormías, cantabas, de sí. Pino Luna. Pino Luna está aquí, además. Hemos presentado hace poco el libro aquí en Madrid. Ella es una escritora refinadísima, muy premiada, discípula de Alejandro Zambra, que trata el tema del duelo, de la enfermedad y del monstruo, ¿no?, en su propio cuerpo, ¿no? A través de la historia de una fiesta donde se baila cumbia, una cumbia triste, en una especie de momento familiar, ¿no?, en una noche vieja en la que se encuentran todas las diversas personas de su familia para confesarse unas verdades muy, muy tremendas, ¿no? Y está escrita con una madurez literaria increíble, una profundidad, un juego con el lenguaje que recomiendo a todas. Mientras dormías cantabas, es un libro muy premiado ya en su país, que no había llegado a España hasta ahora, y pues con ella inauguramos a las yeguas. Bueno, pues enhorabuena. Vamos a escuchar ya tus 5 recomendaciones, pero antes le he pedido a una compañera que nos hable de tu literatura. Entre la performance, el periodismo y la literatura ha transcurrido la carrera de Wiener. Ha publicado en grandes grupos, en sellos como Random, Alfaguara y también en Planeta. Ha recibido premios como el Ciudad de Barcelona recientemente por A tus Paria, y actualmente dirige la colección Yegua de Troya, que ella ha querido cambiar de Caballo de Troya a Yegua. En sexografía elaboró un recorrido por el mundo del deseo y del sexo en unas crónicas a lo gonzo, pero quizás su libro más gonzo fue el que dedicó al embarazo, 9 lunas. Y el experimento quizá más curioso de todos cuanto ha emprendido es Dicen de mí, un libro en el que reúne 16 entrevistas sobre sí misma a personas que han jugado un papel muy relevante en su vida. Su madre, su padre, su hija, antiguos amantes, su marido. Wiener tiene algo indomable, salvaje. No tiene miedo a resultar incómoda. Y de todo eso hace la fuente de su creación. Escribe en uno de sus poemas: pincho la música fuerte en la sobremesa, bailo antes del postre, me tomo la cerveza antes de que se caliente, me salto los preámbulos del amor, pero no me doy prisa.
Este poema está recogido en una pequeña fiesta llamada Eternidad. Wiener ha hecho de lo personal es política su bandera. El feminismo es una de sus grandes luchas, como también reivindicar su condición de mujer migrante, de escritora. Hay una ansia de libertad y una despreocupación en todo lo que ella hace, una osadía, una provocación. Y ahora sí, me ha encantado que tus 5 libros son de mujeres, y que el primero que has elegido es precisamente el de nuestra última invitada, que fue Fernanda Trías y su El monte de las furias. ¿Qué te ha dicho a ti este libro? Bueno, me ha dicho que hay escritoras de mi generación virtuosas. Creo que Fernanda, desde hace tiempo trabajando con todas estas cuestiones, ¿no?, del territorio, ¿no?, y la simbiosis con los cuerpos de las mujeres, ¿no?, y de esas nadies que no le importan, pues eso, a nadie, logra logra hacer hablar a la montaña, ¿no?, logra hacer hablar a algo olvidado, ¿no?, completamente, que está ahí frente a nosotras, hace hablar a la tierra, hace hablar al planeta, a través de la voz de una mujer que realmente construye un lenguaje para ella, ¿no?, y para la montaña, ¿no?, y se fusionan, y es una cosa entre, sí, o sea, ancestral, transgresora, poética. No, me alucina su escritura, me pareció soberbia. Se lo dije, bueno, presenté el libro en Madrid con ella. Crea un lenguaje nuevo. Uh-huh. El segundo que has elegido es Yo maté a un perro en Rumanía, de Claudia Ulloa Donoso, peruana como tú. Uh-huh. En Babelia la valoró estupendamente Marta Sanz. Cuéntanos de este libro. Sí, Yo maté a un perro en Rumanía es la primera novela de una cuentista bastante reconocida de mi país, que es Claudia, a quien quiero muchísimo, que es mi autora peruana favorita. Tiene una mirada para lo diminuto, ¿no?, para lo enigmático, y en esta novela, que tiene más de 400 páginas, que le costó como 4 años escribir, trata el tema de la salud mental, que creo que como nadie le ha contado, ¿no?, mezclada además con lo que es la experiencia de la migración, atravesando territorios, ¿no?, en un estado entre onírico, poético y realmente alucinatorio. Creo que esta novela nos habla como ninguna, ¿no?, de esas brechas que tenemos entre la realidad y la locura, ¿no?, entre el dolor de un duelo, ¿no?, y esa nueva casa que puede ser el mundo del otro, ¿no? Uh-huh. Después nos traes también Sutura de las aguas, de Daniela Catrileo, chilena. Este es un libro muy pequeño de ensayos, porque Daniela ya tiene un par de libros muy buenos en narrativos. El último fue Chilco, que es una novela, pero este es un pequeño ensayo que me llegó y que habla un poco sobre el lenguaje, ¿no?, las fronteras del lenguaje, ¿no?, cómo convierte a partir de la idea de sutura, ¿no?, en una serie de metáforas en cascada, ¿no?, acerca de la palabra desde una cuestión identitaria, ¿no?, y desde su conflicto identitario también, ¿no?, entre lo mapuche y lo chileno. Uh-huh. Bueno, yo no me lo voy a perder, desde luego, no la conocía, pero lo voy a buscar. Nos quieres hablar de La Santita, de Mafe Moscoso, ecuatoriana en este caso. Sí, de Quito además. Ella está en una búsqueda de lo andino, y desde su relación con lo popular, ¿no?, es que podemos encontrar desde Chayanne a Hello Kitty hasta pues los santos y referentes más profundos de la cosmovisión andina. Es interesante porque ella hace una mezcla, ¿no?, de su visión a veces teórica, ¿no?, pero convertida en puro análisis y producción de un lenguaje también nuevo, ¿no? Ella ha hecho una serie de cuentos que son entre fantasmagóricos, ¿no? Bueno, Mariana Enríquez le hizo el prólogo, y ahora pronto vamos a publicar en una nueva editorial que tenemos, Sudacasa Ediciones, su libro de poesía,
que también tiene toda esta línea de recuperación ancestral y de hablar de lo andino en el presente, ¿no? Cómo se cruza, cómo hay esa mezcla, ¿no? En el mestizaje de lo cultural también y contemporáneo. Desde luego es un trabajo que no se había hecho antes, ¿no? Esta reunión de todas estas autoras, de este esfuerzo por dar esas voces, ¿no? Por dar luz y hueco a esas voces. Y por último, también está Historia de mi lengua, de Claudia Apablaza, ella también chilena. Sí, Historia de mi lengua es un libro como los que produce Claudia, raro, ¿no? De pequeños fragmentos, ¿no? que va utilizando para hablar de algo como la colonialidad, ¿no? de tu cabeza y de tu lenguaje, ¿no? Cuando estás viviendo en la condición de migrante, ¿no? Entonces va desde una intimidad enorme, ¿no? de una consulta dental, ¿no? Y va relacionando con distintos aspectos de la comunicación en un momento en que uno está en ese intersticio, ¿no? Que es ser extranjera, pero ya parte también de ese territorio. Bueno, nos quedamos con todos estos libros. Antes de despedirnos vamos a escuchar las recomendaciones que nos hace esta semana Babelia. Hola, yo soy María Martín, cubro inmigración en El País y esta semana en Babelia llevamos un recorrido por diferentes libros, cómics y también películas que tratan no solo el fenómeno migratorio, sino también los estereotipos y el racismo. Así que os traigo un par de píldoras de ese reportaje. Uno de mis libros favoritos, de hecho, es La Odisea de Hakim. Y me gusta mucho este cómic porque fue creciendo según el autor fue conociendo a su protagonista, Hakim, un joven sirio que huyó de la guerra. Es un retrato fiel de muchas de las etapas vitales por las que pasa alguien que se ve obligado a irse de su país. Y me gusta porque me acerca mucho al personaje y a todas sus preocupaciones, aunque son súper distintas a las mías. Me pasó algo parecido también con Welcome to the New World, que de momento solo está en inglés, pero que no puede estar más de actualidad. Este otro cómic cuenta el reasentamiento de 2 familias sirias en los Estados Unidos en la primera victoria de Trump. El libro, que se llevó un Pulitzer, profundiza mucho en el proceso personal de comenzar una nueva vida en otro país. Aprender un idioma, encontrar un trabajo, cuidar de la casa, superar la burocracia, lidiar con amenazas anónimas. Se cuenta de una manera tan sencilla que me parece imposible que no haya un lector que no se sienta identificado con esas familias. Pero hay otros títulos interesantes, que no solo abordan la frontera ni el drama de los refugiados, sino que hablan en realidad de nosotros. Cada vez hay más autoras españolas que nos cuentan sobre los estereotipos, porque lo han vivido en sus propias carnes. Yo menciono en mi caso a Quanzú, que es andaluchina, famosa por su novela Gazpacho agridulce, pero también a Nadia Hafid, que con un estilo súper personal ilustra el racismo en una empresa como en Mal Olor o el desarraigo en El Buen Padre, que es mi favorita. Y bueno, para despedirme, en el artículo también hablo de películas y os confieso que estoy enamorada de la historia de Suleimán, que está a punto de llegar a España. Trata sobre la trepidante vida de un repartidor de comida rápida en situación irregular en Francia. Y ahora sí, sabes que me gusta despedirnos con un poema y has mencionado ya a Manuel Escorza. ¿Qué te parece que nos leas uno de sus poemas, que es el que citas en el libro? Ay, me encantaría, porque la verdad es que es una de las claves de lectura de Atusparia. Pues venga, dale. Íbamos a vivir toda la vida juntos. Íbamos a morir toda la muerte juntos. Adiós. No sé si sabes lo que quiere decir adiós. Adiós quiere decir ya no mirarse nunca, vivir entre otras gentes, reírse de otras cosas, morirse de otras penas. Adiós es separarse, ¿entiendes? Separarse, olvidando como traje inútil la juventud. Íbamos a hacer tantas cosas juntos, ahora tenemos otras citas. Estrellas diferentes nos alumbran en noches diferentes. Muchas gracias, Gaby. A ti, Berna, encantadísima.
¿Qué estás leyendo? Es el podcast de libros del País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña. La edición de Ana Rivera. Realización de José Juan Morales. Y diseño de sonido de Nicolás Sabertidis. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.